Amigos queridos todos, reciban un cordial saludo de su servidor Marco Hernando Bonilla. Yo soy profesor universitario y quiero en esta ocasión de alguna manera llamar a la reflexión para que conozcamos de un tema que parecería que es cotidiano, que a muchos seguramente no les interesa, a otros lo ven muy difícil, un tema complejo, y por esa razón tampoco lo abordan. Y a otras personas que como yo, pues creo que es el camino para lograr el conocimiento que todos requerimos y podernos hacer partícipe de lo que significa ser ciudadanos o personas del común en un estado como el colombiano. Y realmente me estoy refiriendo a un tema que como lo decía es un poco a veces desconocido, pero tan importante como es el tema de la hacienda pública. Tema que a cualquier concepto de cualquier persona pues dice ignorarlo, dice absolutamente a veces en ocasiones haber sido el tema absolutamente contrastante y difícil dentro de su carrera, y seguramente que le ha generado muchos tabú a lo largo de su profesión. Pero en mi recorrido laboral, en mi recorrido profesional, entendí que este tema de la hacienda pública es un referente que debe absolutamente ser conocido por todos y cada uno de los que hacemos parte de nuestro país. Dado esa motivación y realmente esa particularidad que este tema reviste, pues me di a la tarea desde hace muchos años, siendo funcionario de la Contraloría General de la República, y bueno, a través de la práctica docente en muchas universidades, cómo había necesidad de llevar ese tema a unos términos mucho más simples, mucho más comprensibles, mucho más manejables, y entonces cuando de alguna manera me doy algún tiempo para ir construyendo semestre a semestre, de acuerdo con mi asignatura que dicto en universidades como la Gran Colombia, este tema de hacienda pública, que no busca sino únicamente recoger de manera sucinta el ABC de la hacienda pública, el fundamento de lo que significa la hacienda pública. De tal suerte que este documento, ¿qué es lo que busca? Básicamente, ¿qué fue lo que hice? Esto no es una autoría mía, yo no puedo inventarme la Constitución, ni siquiera las leyes y normas que es el fundamento de la hacienda pública, sino que es un libro que recoge de manera sucinta, si se quiere, pero integrar información a considerar, ¿cierto?, en la administración pública para, obviamente, conocer y reconocer cuál es el manejo que se hace sobre las finanzas públicas del Estado, cómo se obtienen los recursos y para qué se obtienen los recursos. Esto es un texto que de alguna manera, en principio un ensayo a través de un primer tomo, donde seguramente empecé a practicar mi experiencia de editor de libros, de forjador de libros, de textos que nos permitieran ser pares en mis asignaturas que dicto como una forma de facilitar el aprendizaje, y ya tengo un segundo volumen ya editado por nuestra editorial Derecho y Justicia, donde realmente ya el libro entra en contexto legal en el sentido de derechos de autor y todas las revisiones pertinentes. Este libro, como le decía, hace parte de la gran posibilidad que tienen todos los estudiantes de todos los niveles, porque como lo decía, y quiero leer textualmente, el doctor Fernando Hernández Talero, colega, amigo y estudioso de lo público a través de muchos años, él fue el que me hizo de alguna forma la presentación al libro, y él decía en el texto de presentación: educar al ciudadano en temas tan importantes como la comprensión de la hacienda pública es una
noble tarea política, que debe cubrir a todas las personas sin distingo de ninguna naturaleza, pues se trata de formar ciudadanos. Esto es, sujetos con capacidad de ejercer conscientemente sus derechos, especialmente los derechos políticos. De tal suerte que el libro lo que busca es compilar en 8 módulos, que son, digamos, los capítulos que tiene el libro, cada una de las instancias donde nace, donde se desarrolla, donde se forma, donde se estructura y seguramente donde se ejemplariza a través de 2 instrumentos fundamentales el quehacer de la hacienda pública. Entonces, en el texto ustedes van a encontrar 8 contenidos fundamentales que son básicamente los siguientes. El primero, que tiene que ver con la Constitución Política de Colombia, con énfasis en la hacienda pública. Es claro que la Constitución es el punto de partida de lo que tiene que hacer la administración pública para resolver y para cumplir con los derechos que no solamente constitucionales como los fundamentales rezan esta carta política, sino también los derechos de segunda y tercera generación, discúlpenme, que es el que de alguna manera aplica y hace parte el poder entender hacia dónde van el tema de la hacienda pública, es decir, la adecuada utilización de los recursos para cumplir con las necesidades básicas de la población. Entonces, la Constitución, allí está establecido cuáles son los derechos de segunda y tercera generación y cómo, estando frente a un Estado social de derecho, son esos derechos de segunda y tercera generación los que resuelven el derecho social que le asiste, el Estado de derecho social que le asiste a la Constitución y a las leyes. Seguidamente encontraremos el capítulo número 2, o módulo número 2, que habla sobre la estructura del Estado, donde habla de los 3 poderes del Estado, que hablaba el amigo Barón de Montesquieu, acompañado por supuesto de otras entidades, nada menos que los controles, los organismos de control, tanto el Ministerio Público en cabeza de la Procuraduría y el cabeza de la Defensoría del Pueblo, como la Contraloría General de la República, quien ejerce el control fiscal. Bueno, y otros organismos autónomos. Esa estructura, por supuesto, baja los 3 ramas del poder público, en un poder legislativo en función de unas comisiones que son las encargadas de legislar, estructurar y formular los diferentes sistemas que los diferentes derechos deben obtener. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues que la ley, si bien es un referente jurídico normativo, es la que estructura a través de un proceso sistémico los diferentes organismos que tienen que, o roles que debe cumplir la ley en función de una estructura organizacional, de unos competentes, de unos responsables, de unos principios. Eso es el desarrollo que la Constitución se hace, así es que se hace, a través de las normas. Y esas normas se estructuran, normatizan, priorizan, dan competencias. Entonces ahí está claro el papel del Poder Legislativo, y donde existen 7 comisiones que conocemos como las permanentes y que de alguna manera nos va a generar cuáles son los eventos o las actuaciones o las leyes que de acuerdo con esos temas pues tienen rigor. Y entonces vamos a ver la comisión primera, que es la constitucional, la segunda que tiene que ver con las relaciones exteriores y con todo el tema de la fuerza pública, la tercera que es nuestra comisión de Hacienda Pública, la cuarta o la comisión económica que todos conocemos, la comisión quinta que tiene que ver con todo el patrón tierra, o sea, todo el tema de agricultura, todo el tema de minería, todo el tema de corporaciones autónomas y por supuesto tema ambiental, la comisión sexta que tiene que ver con los TIC, con las comunicaciones, con la educación, con la cultura, y la comisión séptima que tiene que ver con la seguridad social, lo inherente a las personas, el tema de la administración pública, todo lo que tiene que ver con las prestaciones económicas. De tal suerte que ahí tenemos una rama legislativa absolutamente abierta y posibilitada para legislar en lo que le corresponde al país. Está la rama ejecutiva, obviamente con el presidente, sus ministros y todas las entidades descentralizadas a nivel nacional y territorial, que de alguna forma nos enfoca y determina cómo el presidente tiene 3 funciones: como jefe de Estado, como jefe de gobierno, como máxima autoridad administrativa, y cómo los ministerios son los generadores de la política
que son los que proyectan las leyes para que las comisiones que vimos anteriormente sean las que la desarrollen. Las entidades descentralizadas por servicios, que son finalmente las que de manera especializada, de manera absolutamente competente, ejecutan lo que tiene que ver con los servicios y con las actividades propias desde el punto de vista social, económico, cultural, de educación, de salud, la hacienda pública. De manera paralela a esta estructura están obviamente esos organismos asesores como es Planeación Nacional, el Departamento Administrativo de la Presidencia, la DAF, que es el Departamento Administrativo de la Función Pública, encontramos el DANE y por supuesto también un departamento nuevo que se creó administrativo como es el de Innovación y Tecnología, el antiguo Colciencias. Encontramos la rama judicial, donde están los grandes cortes, las grandes cortes, los juzgados, y que obviamente lo que ellos buscan es dirimir los conflictos entre la sociedad y la sociedad con el Estado. De tal suerte que ahí tenemos 3 ramas del poder público en ese módulo de la estructura del Estado, conveniente y absolutamente importante para saber quién es el competente de ejecutar realmente la hacienda pública. Encontraremos posteriormente en nuestro capítulo y en nuestro recorrido a través del contenido del libro el módulo 3 que tiene que ver con la descentralización administrativa, política y por servicios. Ese módulo fundamentalmente lo que busca es hacer ver cómo el país se descentralizó. La misma Constitución estableció que Colombia es un Estado social de derecho descentralizado, y vaya que esa descentralización sí que vino a generar un cambio total en la forma de hacer hacienda pública. Como quiera que hoy se habla, ya no habla del nivel nacional, sino hablamos también de los territorios, y también ya no hablamos de las leyes, sino también hablamos de las ordenanzas, y ya no hablamos también de las presidentes, sino estamos hablando de los gobernadores y alcaldes, o sea, desde el punto de vista político también la administración pública como efecto de la Constitución política hay una descentralización de todo nivel. Entonces ahí esa descentralización administrativa, política y por servicio lo que hace es especializar los diferentes organismos responsables de atender los derechos de segunda y tercera generación que vimos en el capítulo primero. El cuarto capítulo que aparecerá en el libro será la descentralización fiscal. ¿En qué consiste? Pues estamos hablando de los tributos, de la parte fiscal, donde también es un referente constitucional, donde se aboca todos esos tributos que el Estado ha generado para percibir recursos. Es claro que cualquier administración pública o privada, y siendo esta administración pública un proceso macro, empresarial, pues obviamente debe tener ingresos para poder funcionar, y los ingresos del Estado es claro que son los tributos especialmente, claro, por supuesto una deuda externa que es la que de alguna forma condiciona y equilibra el tema de la falta de recursos, y otros recursos de capital, como el caso de Isagen, que se vende precisamente por la falta de recursos al presupuesto para adelantar unos proyectos prioritarios que el Estado necesita. Esa descentralización fiscal nos lleva a concebir de qué manera el Estado concibe sus tributos. Y los tributos es un principio constitucional de legalidad, y ahí vamos a ver cómo se generan los tributos, como los impuestos, que son obligatorios y que son sujetos a una legalidad por cuanto hablamos del sujeto activo, del sujeto pasivo, del hecho generador, de la base gravable, de la tarifa, y eso origina obviamente que de ahí salga la legalidad de los impuestos, y que también recoge esa descentralización fiscal, que así como los demás espacios de la administración pública se descentralizaron, los tributos también se descentralizaron. Entonces ya encontramos rentas nacionales, rentas departamentales y rentas municipales, y precisamente el libro de alguna manera acopia y genera cuál es esa distinción de cuáles son los impuestos nacionales, cuáles son los impuestos departamentales y cuáles son los impuestos nacionales, pero lo más importante de todo es para dónde van destinados esos impuestos, para que nosotros conozcamos y podamos ejercer el control social que nos asiste. Posteriormente encontramos el módulo 5 de nuestro libro, que es el sistema financiero. Ustedes preguntarán, bueno, ¿el sistema financiero qué papel juega dentro de la hacienda pública? Pues fundamentalmente importante y claro, toda vez que el sistema financiero es el que genera ese equilibrio de ese déficit permanente que el Estado tiene.
Y si hablemos de personas, ¿qué sería el sistema financiero? Aunque es a veces un poco perverso por los absolutos intereses tan caros y por ese dominio que manejan a nivel de la estructura financiera del Estado. Pero, preguntaría yo, ¿usted compraría su casa de contado? Así tuviera la plata. ¿Compraría su carro de contado? ¿O quién tiene una nevera de contado? ¿O quién tiene, si no es con tarjetas de crédito? Porque nunca tenemos absolutamente la posibilidad de tener recursos suficientes para acometer las necesidades, por lo menos que queremos solventar. De tal suerte que el sistema financiero es ese espacio que nos permite, o como todo es un sistema que tiene una serie de componentes, bancos, valores, toda una serie de elementos que hacen partícipe. ¿De dónde nace el sistema financiero? De la capacidad de ahorro que tenga el país. Si no hay ahorro, no existiría el sistema financiero. Como quiera que a través del ahorro, una vez generado el ahorro, colocado a tasa de interés, ahí empieza realmente a generar un sistema capitalista, que es lo que maneja el sistema financiero. Y el ahorrador, al momento en que invierta a través de una tasa de interés, que es el costo del dinero a través del tiempo, pues seguramente se está volviendo capitalista, está tratando de crecer sus ahorros. Pero esos ahorros, ¿a quién se los coloca? Pues a los intermediarios financieros. O sea, un sistema financiero sin intermediarios tampoco podría existir. Y ese intermediario financiero, pues obviamente también invierte esa plata en quien lo necesita, captación, colocación, a una tasa de interés, por supuesto, más onerosa, pero también lo que él está invirtiendo y también se está volviendo capitalista. Pero cuando esta persona, intermediario financiero, este ente o esta institución financiera coloca esa plata que lo necesita, al empresario, al comerciante, este señor no es para gastársela, no es para consumirla, es para invertir también, porque seguramente va a invertir en mano de obra, en materias primas y generará productos terminados que a lo postre será incrementar el Producto Interno Bruto del país. O sea, se está generando un proceso de desarrollo económico que bien invertido, pues obviamente nos va a generar empleo, y si nos genera empleo nos genera medios de pago, y si nos genera medios de pago poder de compra, y si compramos pues obviamente vamos a satisfacer nuestras necesidades y vamos a permitir que la economía crezca. Entonces esa es la bondad del sistema financiero. Pero ese sistema financiero también está regulado, tal vez de lo más regulado y lo más controlado que pueda existir, dado que los recursos no son ni los intermediarios, ni siquiera de quien los coge, sino de quien los ahorra. Entonces hay que tener unos reguladores importantes como el Banco de la República, Superintendencia Financiera, Ministerio de Hacienda y obviamente FOGAFIN, el Fondo de Garantías e Instituciones, que es el que de alguna forma garantiza y hace obviamente que el sistema financiero tenga confianza, o mejor, que los ahorradores tengan confianza en un sistema que al entrar en crisis tenga quien responda por él. Ir más allá, las bondades de un Banco de la República, banco autónomo, banco independiente, el que maneja la política económica del país, que está apoyada y direccionada a través de una junta directiva, que obviamente a mi modo y a mi criterio es tal vez de lo mejor, si se quiere, que la Constitución dejó, la Constitución del 91, porque ha permitido generar una bondad que es lo que buscan las economías de cualquier país, controlar la inflación. Y veamos cómo era la inflación antes de la Constitución del 91, donde era una absoluta crisis, donde nadie invertía por la oscilación permanente de los precios, a un país donde en los últimos 20 años la inflación está en el orden del 4 o 5%, que permite manejar una economía más estable, donde el inversionista seguramente va a tener la posibilidad de traer recursos con mayor claridad. De tal suerte que ahí está Superfinanciera, bondad que le asiste al presidente tener una delegación o una delegada que controle la adecuada utilización de los servicios, especialmente financieros, como es la Superintendencia Financiera, entidad adscrita al Banco de la República. Está el Ministerio de Hacienda, por supuesto, que es el corazón, el supraministerio, es el ministerio más importante entre la hacienda pública, pues administra, maneja y controla el dinero que a través del presupuesto y a través de la deuda se ejerce. Y finalmente el sistema financiero está el tema de FOGAFIN, fondo que se crea con la crisis del 85, el sistema financiero, como un colchón de seguridad a través de seguro de depósito, que lo que permite es recaudar primas de los diferentes bancos a través de sus captaciones para que con esa plata se cree una bolsa que en el caso, por ejemplo, de Interbolsa entre a
reestructurarla o mejor liquidarla para poder pagar algo de aquellos inversionistas que perdieron con estos manejos inadecuados que se le hizo. El capítulo 6 de que habla el libro del ABC de la Hacienda Pública es el presupuesto público. Ahí ya es un instrumento, ya dejamos de hablar las bondades de las competentes responsabilidades y estructuras. El módulo 6 es el presupuesto público. Y acá voy a hacer un comparativo, porque el presupuesto público es el plan financiero con el cual el Estado instrumentaliza el manejo de los ingresos y gastos de que se ha concebido la nación. Unos ingresos a través de los tributos y los gastos, pues lo que se va a invertir la plata, especialmente el tema de inversión. Inversión que es sujeto al capítulo o el módulo 7 del libro, que es el plan de desarrollo. O sea, sin plata no hay proyectos, y sin proyectos y plata pues tampoco va. De tal suerte que ahí tenemos dos módulos que son comprensibles, que son constitucionales y que tienen a través de la ley, como el caso del presupuesto, decreto 111 y 115 del 96 para la nación y establecimientos públicos, y en la ley del plan, que es la ley 152 del 94, la forma de cómo programar, de cómo ejecutar y cómo controlar tanto el presupuesto como el plan de desarrollo. Esos son instrumentos que finalmente son el corazón de la hacienda pública, pues son los que permiten de alguna forma ejercer pues el desarrollo que la hacienda necesita. Y finalmente, para cumplir el PHBA que todos conocemos, planear, hacer y verificar, pues vamos a encontrar que el control fiscal, que es el módulo 8, pues nos va a permitir establecer cuál es el papel, cómo es la estructura de la Contraloría General de la República, o mejor, de las Contralorías a nivel nacional, porque también es descentralizada. Una Contraloría General, una Contraloría Departamental y una Contraloría Distrital. Son otro organismo descentralizado que la misma Constitución dejó, y que de alguna forma lo que busca es generar primero un proceso de responsabilidad fiscal, quien utiliza de manera ineficiente, ineficaz, antieconómica, antiequitativa y antiecológica los recursos del Estado. Esa es la función de la Contraloría, recuperar el patrimonio público que ha sido malversado o ha generado detrimento patrimonial por aquellas personas o que contratan o que son servidores públicos que hacen mal uso de los recursos públicos. Y el otro proceso de la Contraloría, que son los procesos micro y macro de auditoría, que es eso, hacer auditorías a las entidades para efecto de establecer cómo se están manejando los recursos del Estado. Pensaría yo, queridos amigos, que el informe o el documento que hoy les ofrezco del ABC de la Hacienda Pública no es otro, sino una guía descriptiva de cuál es el actuar del Estado, que si bien todos y cada uno, así sean profesionales, ciudadanos, alcaldes, gobernadores, pues que es un libro que nos compete a todos conocer y entender realmente para hacer lo que por obligación nos corresponde, el control social del Estado. Pero si no conocemos, como a mí el Logan del día de hoy, y reflexionando, si no conocemos, ¿cómo podemos controlar? Les agradezco mucho su atención y espero que este documento sea valioso para que empecemos, como digo tal vez en mi clase, a conocer en qué país vivimos. Muchas gracias.